Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Innocavi. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Luis Monge Malo, Monge con G, como dice él, luego ya nos lo recordará. Pero bueno, yo le sigo desde que escuché por primera vez el podcast de Quick Marketing y Ventas, que lo hace junto con Rosa Quintana, que la tuvimos en el episodio anterior. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de conocerle, porque es la primera vez que hablo con él directamente. Y sobre todo, pues de hacerle algunas preguntas y especialmente que nos ayude a cómo mejorar una web, que es el hilo conductor de este episodio del podcast. Así que le saludo a... Hola Luis, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, perfecto, muy contento de tenerte aquí. Fenomenal, yo también, de estar. Muy bien, pues para empezar lo que me gustaría es, en vez de presentarte yo y contar yo el rollo, pues que nos digas quién eres, cómo has llegado hasta aquí, porque sé que eres ingeniero como yo, pero bueno, supongo que tendrás ahí una historia bonita que contar. Bueno, no sé si bonita, pero sí, yo soy consultor comercial, eso es a lo que me dedico, asesoro a empresas a vender más, para que vendan más, y pese a ello soy ingeniero, efectivamente, lo cual, por otro lado, aunque parezca que no, tiene mucha relación, porque el tipo de venta en la que asesoro es siempre un tipo de venta consultiva de alto valor o de productos complejos, de procesos de venta complicados. Y bueno, yo estudié ingeniería, acabé, monté una empresa de diseño y desarrollo web. Yo era el típico ingeniero cuadriculado que se piensa que por tener un producto bueno ya vas a vender. ¿Y qué ocurrió? Pues con una persona con esa mentalidad, pues que no vendía nada. No vendía nada, no vendía nada, y el tiempo pasaba y la sombra del fracaso se iba acercando. Entonces, no me queda otro remedio más que espabilarme e investigar todo lo investigable. Y empecé a estudiar marketing, y el marketing me llevó a la publicidad, y la publicidad me llevó a las ventas, y me di cuenta de que era el punto de partida para cambiar las cosas. Y me puse de manera obsesiva a leer todo lo que había publicado acerca de ventas, también a hacer algún curso. Lo que pasa es que en España hay muy poca cosa, y entonces incluso online no, estamos hablando de hace 11 años, no había todas esas plataformas educativas que hay ahora. Entonces lo que hice fue leer una barbaridad y empezar a aplicarlo todo. Como yo no tenía ni idea de venta, tampoco tenía nada que perder, y para colmo no tenía ningún criterio, me faltaba esa empatía para entender lo que funcionaba y lo que no funcionaba, lo probaba todo lo que leía lo probaba. Y eso significa que probé muchas cosas que otras empresas no se atreven a probar, cosas que son incluso ofensivas para el cliente, que puedan parecerlo, pero luego al final no lo son. Y también otras cosas que funcionaban. Con el paso de los meses las cosas fueron mejorando, superé mi primer año, superé mi segundo año, aún así, bueno, ganaba lo justo para sobrevivir, y a partir del tercer, cuarto año las cosas empezaron a ir muy bien. Estaba ya dando con una fórmula comercial bastante predecible y bastante replicable. De hecho, es curioso, el cuarto año, en los 6 primeros meses del año, vendí lo mismo que en todos los 3 años anteriores. Y dije, joder, tengo algo entre manos que funciona bien. Yo continué con la empresa y pasado un poco de tiempo, los clientes me empezaron a pedir, me llamaban porque querían hacer un proyecto de software o querían hacer una web. Y al final del proceso, cuando les habíamos hecho el proyecto, mientras lo estábamos haciendo, me acaban pidiendo que si les daba formación comercial a su equipo, o que si les daba asesoría, que si les daba algún consejo de ventas, que les había gustado mucho el proceso de ventas. Y decía, pero joder, pero si es que esto no es lo mío, si yo lo que hago es diseño y desarrollo de software. Poco a poco me di cuenta que cada vez tenía más peso la consultoría y la formación comercial, que no era a lo que me dedicaba. Y recientemente, hace escasos meses, he decidido ya darle la vuelta a la tortilla. Hemos dejado paulatinamente de hacer diseño y desarrollo web, y estoy dedicado en exclusiva a la asesoría y a la formación comercial. Pues, Esta es la historia que me ha traído hasta aquí. pues muy, muy curioso. En algún podcast tuyo, bueno, concretamente lo tengo apuntado, no es que tenga una memoria privilegiada, en el 237 de Quick Marketing y Ventas, nos hablas de 5 tipos de vendedores, y es un episodio que a mí me gusta mucho, y no sé si te pongo en un aprieto ahora preguntándote cuáles son y cuál crees que encajas tú en qué tipo de vendedor o no, si nos lo puedes Sí, decir. Sí. sí, claro, me encanta, porque de hecho es una de las partes más importantes de la venta.
Hay 5 tipos de vendedores. Esto no es una teoría mía, esto está estudiado científicamente y las conclusiones del estudio y el procedimiento científico se recogen en un libro que en inglés se llama The Challenger Sale y en español se llama algo así como el vendedor irreverente o el vendedor, no sé si tú lo sabes o lo podemos añadir luego, pero a ver, lo voy a buscar en Google, el vendedor... Sí. No sé, ya lo buscaremos porque no lo encuentro ahora. Pero sí, no, lo añado luego en las notas del programa y ya está, no te preocupes. Fenomenal. Y lo que te dice este libro es que han llegado a la conclusión de que por las características que tienen distintos comerciales, después de hacer un estudio con cientos de ellos, se pueden agrupar en 5 grandes categorías. Esas categorías de trabajador, de comercial, son el lobo solitario, que es ese comercial que pasa de las normas que le impone la empresa y que le pone todo el mundo, hace lo que le da la gana. Todos hemos conocido comerciales con este punto de chulería que no hacen caso a nadie. Luego hay otro tipo de vendedor que es el que trabaja duro, el hard worker, que es un tipo que conoce sus números y sabe que necesita hacer X llamadas para conseguir X reuniones, para conseguir X ventas. El tío sabe que si consigue los números iniciales, el resto de la cadena acaba ocurriendo. Entonces trabaja muy duro y es muy sistemático. Luego hay otro tipo de vendedor, que es el vendedor orientado al servicio. También es un vendedor muy conocido y cualquiera que haya tenido equipos de venta a su cargo ha lidiado con él y lo ha sufrido. Porque este tipo de comercial, el orientado al servicio, es alguien que deja de hacer todo su trabajo con tal de que un cliente que ya le ha contratado quede satisfecho. Es alguien que le preocupa muchísimo su propia imagen y sufre una barbaridad si alguien al que le ha vendido un producto no está totalmente satisfecho y deja de hacer su labor, que es vender, para pasarse a la parte de soporte al cliente sin que nadie se lo pida y sin que le corresponda. Luego tenemos otro vendedor, que es el estereotipo de vendedor, es el vendedor social. Ese vendedor que tiene muchos contactos, que te dice tengo una gran cartera de clientes, que se hace amigo de todo el mundo que le rodea, que en su barrio todo el mundo le conoce por el nombre. Como es el estereotipo, también todos nos hemos cruzado con él. Y otro que es menos común, que es el vendedor irreverente o el vendedor retador de Challenger Sale. Este es el vendedor que desafía las relaciones, que pone en riesgo. El vendedor clásico, sobre todo el vendedor social, lo que hace es que garantiza las relaciones, las asegura, se encarga de que todo vaya como la seda. Y el vendedor irreverente va a lo contrario, va a marear mejor que a marear, a tocar las narices al cliente, a llevarle la contraria, a decirle dónde está equivocado, a ser un poco pasote y en un momento dado no hacerle caso, a no contestarle inmediatamente. No busca la satisfacción, sino que busca una relación entre iguales, no una relación de servilismo hacia el cliente. El libro analiza cómo funciona cada tipo con más detalle y dice cómo de probable es que tengas éxito con cada una de estas estrategias. El vendedor que concluye el autor que más vende es el vendedor irreverente. Yo no lo sabía hasta antes de leer el libro, pero yo soy el vendedor irreverente. Pero yo no soy el vendedor irreverente de una manera consciente. Yo, como te conté en la introducción, leí todo lo que se puede leer de ventas y lo sigo haciendo, lo puse en práctica de manera indiscriminada y sin criterio ninguno, descarté lo que no funcionaba y me quedé con lo que funcionaba. ¿Qué pasa? Que en ese proceso de prueba y error y filtrado, finalmente lo que funciona es lo que te convierte en un vendedor irreverente. Resulta que tras probarlo todo vendía más cuando no contestaba a los clientes inmediatamente. Resulta que tras probarlo todo vendía más cuando le llevaba la contraria al cliente. Resulta que tras probarlo todo vendía más cuando no negociaba los precios al cliente. Estas son algunas técnicas que muy pocos vendedores se atreven a hacer. A lo mejor en parte por eso funcionan, pero la realidad es que funcionan. Hay incluso, bueno, si alguien se mete en la web de mi empresa, cleverconsulting.net, de hecho la propia web es muy irreverente ya de por sí. Hay clientes que incluso nos llaman y dicen, joder, sois un poco bordes, ¿no? Yo les contesto, ¿cuántas empresas has llamado? No, solo a vosotros. Y digo, bueno, pues funciona. Quiero decir, no hace falta, aunque podemos entrar en detalles de por qué funciona, pero no hace falta ni que entendamos por qué funciona. La realidad es que eso es lo que funciona hoy. Y así soy yo y así lo intento hacer. No intento ser irreverente per se, sino que ha llegado un punto en el que comprendo la psicología al que tengo enfrente y le intento tratar de tal forma que acabe enamorándose primero de mí, luego de mi marca y por último de mi producto o de mi servicio. Vale. Pues, o sea, lo que es interesante es eso, ¿no? Un poco el proceso de haber probado diferentes tipos de venta, ¿no? Y a partir de ahí ver qué es lo que te funciona y con qué te quedas. Así es.
¿Alguna vez habrás recibido algún cliente que te haya dicho, joder, qué tío más borde, contigo no quiero trabajar, o algo de ese estilo, o no? Sí, sí, sí. Hay como 3 tipos de reacciones ante este comportamiento. Una, que por desgracia diré es la mayoritaria, es de indiferencia. Es, ok, me gustas y te contrato, o no me gustas y no te contrato, pero pese a lo que pueda parecer, ser así, ser irreverente, pasa mucho más desapercibido de lo que creemos. Tenemos miedo de llevarla contra el cliente, decirle que está equivocado, decirle que eso no funcionará, de contestarle tarde, pero la realidad es que luego, por desgracia, en la mayoría de los casos ni siquiera le prestan demasiada atención. Entonces, por un lado tenemos eso. Y luego tenemos a los que sí que les llama la atención. Y yo solo divido en 2 grupos, los que les llama la atención para mal y los que les llama la atención para bien. Hay gente que te dice, joder, es borde, o llevas la contraria, o como me dice un cliente, ¿no? Tu estilo de venta es el estilo de venta soberbio. Para nada soy soberbio. De hecho, joder, le digo, fíjate, o sea, es que hemos creado una relación de amistad, lo bien que nos llevamos, comemos juntos, tal, que soy así, que el tema es que yo desde el punto 1 te traté como una relación personal y no como una relación cliente-proveedor. Lo que pasa es que tú tenías el chip de, como es el proveedor, me va a tener que tratar de una manera servicial, y cuando eso no se cumplió te llamó la atención. Tú ya acabaste calificándolo como soberbio, pero la realidad es que hemos creado una amistad porque yo te trataba normal, te trataba como te trataría un amigo. Y luego hay personas que se lo toman mal, obviamente, pero es alucinante. El número de personas que se lo toman mal es de menos del 1%. La gente tiene muchísimo miedo a ofender y luego resulta que cuando te lo propones, incluso dices, voy a ser más extremo, más irreverente, voy a tocar las narices, voy a decir una barbaridad. La realidad es que la mayoría de la gente pasa de ti. Es decir, que incluso aunque nos esforcemos, luego nos cuesta ofender mucho más, lo que es mucho más difícil que alguien se cabree de lo que nos pensamos. Y sí, hay un porcentaje que se molesta. Hay gente, ya digo que es mínimo, pero hay gente que incluso nos escribe emails en el Clever Consulting. Oye, pues que sepáis que no os voy a contratar porque me parecéis carísimos y me parece que seáis tan caros está fatal porque hay opciones mucho más baratas en el mercado y nos quieren para contárnoslo. Pues vale, guay por ti. Pero te digo, eso es 1 de cada 100 que nos contacta. Yeah. Y no pasa nada. No. De hecho, si yo me preocupo cuando hacemos una campaña, lanzamos un mensaje, cuento algo, escribo un post, hago un vídeo y no recibo críticas, no recibo dislikes, no recibo tal. Es algo mal hemos hecho porque no hemos llamado suficiente la atención. Este mensaje está pasando desapercibido. Tenemos que buscar un poco más la vuelta a tuerca para tocar las narices un poquillo más de lo que lo hemos hecho. Eso está bien, eso está bien. Sí, además, eso que ese tipo de vendedor tampoco quiere decir que tenga que meterle el dedo en el ojo porque sí al cliente, sino que al final lo que se trata es, tú eres experto en cómo funcionan las webs y en cómo diseñar una web que cumpla los objetivos del cliente y el cliente es experto en vender su producto. Entonces es lógico que se deje aconsejar por el profesional, ¿no? O por lo menos debería ser lo lógico. Completamente. Si esto es sin saberlo, el mejor tipo de vendedor que hay es el médico privado que tiene su consulta de toda la vida. Ese médico no intenta venderte nada. Ese médico llega, te lo cuenta y está dando por hecho que le vas a contratar. Te está diagnosticando, dando por hecho que lo que le sigue a continuación, y no te trata con una relación de servilismo para nada. Si acaso todo lo contrario, casi dices, ojalá me acepte, ¿no? Y ojalá quiera atenderme. ¿Es eso soberbia? No, es que no es soberbia, es que yo soy experto y tú no. Por eso yo siempre digo que yo soy asesor en ventas de alto valor, en ventas consultivas, en ventas complejas. Que estas técnicas no sirven para despachar, no sirven para la venta al consumidor final. Yo de eso no sé, no tengo experiencia en ello y no lo hago bien. Pero en venta business to business, con directivos, con empresas grandes, ahí es donde esto funciona, por disparatado que parezca. Una duda, Luis. En la introducción has comentado que estabas mucho más centrado en la parte de ventas y de dar cursos y tal. ¿Has dejado Clever Consulting o no? Hacemos proyectos en Clever Consulting, pero muchos menos y muy acotados. Hasta hace nada hacíamos todo tipo de proyectos, por complejos que fueran, y ahora solamente hacemos, al final lo hemos relacionado todo, la parte más comercial de los proyectos más sencillos tecnológicamente. Es decir, tú quieres una web corporativa que no pase desapercibida, que llame la atención de la leche, que todo el mundo que te visite a ti y a 20 competidores acabe acordándose solo de ti. Eso te lo hacemos. ¿Quieres una tienda online con una integración con un ERP, un CRM? Eso ya no lo hacemos. Eso lo hemos dejado de hacer. Es decir, al final hemos hecho una transformación. Se habla mucho de la transformación digital. Nosotros hemos hecho una transformación comercial. Hemos llevado todos nuestros productos y servicios
a la parte comercial. Si lo que hacemos puede tener una gran repercusión en tus resultados comerciales, entonces lo hacemos. Si tiene una alta complejidad técnica, ya no somos la empresa que se dedica a eso y busca otro proveedor. Vale, y ese proceso digamos, cuando te llega un cliente y dice, vale, quiero una web con vosotros, ¿qué es lo que hacéis? ¿Estudiáis cuál es su mercado objetivo? ¿Estudiáis qué es lo que están haciendo ahora en el mercado? ¿Estudiáis la web que tienen, los clientes objetivo? ¿Cómo es un poco ese proceso que seguís para encontrar cuál es el producto exacto que ese cliente necesita? Es muy interesante que me comentes esto y si algún competidor mío acaba oyendo o viendo esto, seguro que lo van a copiar. No lo he contado nunca públicamente este sistema de trabajo, pero es la leche. Es la leche. Acaba con unos proyectos mucho mejores, sin que el cliente te lleve la contraria, que es un gran problema del diseño y el desarrollo web, con un cliente mucho más satisfecho y encima con un proyecto resultante que produce retorno de la inversión. Y lo que hacemos es que dividimos los proyectos en dos fases. Esto tan simple como suena cambia completamente el resultado. Hacemos una primera fase que se llama fase de análisis y asesoría, y en esa fase nos sentamos y hablamos largo y tendido con el cliente. Mantenemos conversaciones durante 3-4 semanas. Nos reunimos con él reuniones de hasta 4 horas. Investigamos a su competencia, investigamos lo que están haciendo en otros países, lo que están haciendo sectores que tienen algún punto de contacto pero que no son exactamente el mismo. Estudiamos la historia del cliente, por supuesto, cómo son sus clientes, otras acciones comerciales y publicitarias, si es que las ha llevado a cabo y cómo han funcionado. Y con todo eso acabamos concebiendo una web, la web perfecta. Normalmente nuestro objetivo es hacer la web más simple posible y de hecho proyectos que hacemos para multinacionales los acabamos reduciendo a una sola página, sitios web de una sola página. Esto es algo que a las empresas grandes les cuesta muchísimo aceptar, pero es lo que mejor funciona. Cuando hemos concebido cómo va a ser esa web maravillosa y perfecta, pasamos a la fase 2, que es la fase de diseño y desarrollo, donde ahora ya sí construimos la web tal y como la hemos diseñado o la hemos concebido conjuntamente con el cliente en la fase anterior. Este es el sistema que seguimos. Vale. A mí también me chirría lo de una web de una sola página, porque a mí me gusta mucho el SEO y antes que ver una web con una sola página prefiero clavarme chinchetas en los ojos, pero es verdad que sí, que puede funcionar perfectamente. Además... Entiendo lo que dices, y obviamente no es la opción... Es una opción que no persigue satisfacer a Google, es una opción que persigue satisfacer a tus clientes. Si la apuesta que quieres hacer es satisfacer a Google, está muy guay, pero es muy difícil combinar en una misma balanza la satisfacción al buscador y la satisfacción al consumidor final. Porque pese a que los buscadores nacieron queriendo imprimir en las webs un carácter de utilidad y de relevancia, con el tiempo, para mí, se han convertido en puntos casi contrapuestos. Bueno, muchos de los puntos son contrapuestos, lo que le gusta al buscador con lo que realmente hemos experimentado que funciona con el cliente. Entonces, entiendo que puedas perseguir ese objetivo, pero si lo persigues, a lo mejor no es un proyecto para nosotros. Sí, además ahí también es muy interesante ver ir un poco más hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es la estrategia en cómo vas a dar a conocer esa web y cuáles son los canales que vas a usar? Efectivamente, pues igual el SEO no es el canal que más importa para ese tipo de proyectos o de webs. Eso me lleva a preguntarte también, porque lo he escuchado en algún podcast tuyo, ¿cómo dais a conocer qué hacéis en Clever Consulting? Porque he visto también eso, ¿no? Si cualquiera que entre en tu web va a ver que es una web muy simple, de este estilo que estás comentando, ¿no? La vuestra. Sí. Entonces, es muy interesante, pues eso, ¿cómo os dais a conocer? Nuestra web tiene 400 palabras más o menos y la nueva versión que quizás algún día acabemos publicando tiene 300 o así. O sea, vamos a menos, siempre buscando cómo contar más con menos. Y mantenemos el mensaje, contamos todo lo que hasta ahora y un poquito más, pero con menos texto. ¿Cómo nos damos a conocer? Fíjate, yo he hecho cursos de SEO y he sido profesor de SEO y entiendo el SEO y entiendo que hay sectores en los que tiene su utilidad. Nosotros no hemos hecho nunca nada de SEO. De hecho, si haces investigación de enlaces entrantes, verás que no tenemos apenas nada. Y lo que hacemos es contenido en forma de mi persona, charlas, conferencias, etcétera. Esa es la fuente originaria de captación de los primeros clientes. Y a partir de ahí, como tenemos una tarifa de entrada alta y no aceptamos a cualquier cliente, sino que somos bastante selectivos con los clientes, hacemos muy pocos proyectos al año, pero los que hacemos son bastante grandes.
Referencias dentro de ese círculo de clientes. Al final, cuando vas a clientes pequeños, te llegan clientes pequeños, cuando vas a clientes grandes, te traen clientes grandes. Cuando yo necesito para sobrevivir al cabo del año menos de 10 proyectos, lo que ocurre, y esos proyectos son proyectos muy grandes, es que esos clientes enseguida me referencian suficiente como para que consiga el volumen que necesito. Y esa es la forma, referencias y recomendaciones. Vale. No hay otra. Vale, vale. Si te parece, entramos ya un poco en el tema central, que es cómo ayudar a las personas que nos están escuchando ahora mismo a que mejoren sus webs, ¿no? Que al final es un poco tu expertise, aparte de todo el tema de ventas, pues yo creo que les podemos hacer una labor interesante, sobre todo porque he recogido algunos puntos que he escuchado en algunas de tus conferencias y tal, y que me parece que son interesantes, sobre todo porque van en contra de lo que la lógica en principio nos diría, ¿no? Muchas veces. Algunos no, algunos son bastante típicos, pero bueno. Por ejemplo, algo que efectivamente va en contra de la lógica a priori, por lo menos, es, bueno, pues tú dices que no hay que estudiar las webs de la competencia. Entonces, es algo que todo el mundo recomienda, ¿no? De alguna manera. Oye, primero mira a ver qué hay ahí y luego ya a partir de ahí construyes lo tuyo. Efectivamente. Deja que las estudie yo como proveedor, pero tú ni las mires. Las webs es venta. O sea, una web es un vendedor de texto y pantalla. Es un vendedor. Un vendedor irreverente, ¿tú crees que se fijaría en lo que hacen otros vendedores? ¿Que les emularía? ¿Que intentaría investigar qué hace el de al lado para copiarlo? No. El problema es que las empresas son cobardes y se pasan el día haciendo lo que hace su competidor, pero lo que queremos ser es líderes, no seguidores. Y por eso vamos a imponer nosotros el criterio. Si investigamos las webs de las competencias, va a ser solo para hacer algo que no esté haciendo nadie. Porque mucha gente tiene el criterio de si mi competidor lo está haciendo es porque funciona. Sí, entiendo que eso parece muy intuitivo, pero la realidad es que tu competidor está haciendo eso porque antes de crear su web miró la tuya y ahora tú estás mirando la suya y luego él mirará la tuya. Y esto es el juego de las sillas, os pasáis el día dando vueltas a las mismas sillas. Y al final todas las webs acaban siendo igual, aburridas, súper conservadoras, nadie se atreve a ser irreverente y ninguna funciona. Pero es que si esto no te ha convencido, te voy a decir el argumento definitivo. ¿Cómo va alguien que te encuentra por internet a contratarte? El proceso va a ser el siguiente. Va a buscar un término genérico que tiene que ver con tu negocio en internet y va a abrir todas las webs que le salgan, la tuya y 20 más. Y se va a encontrar con 21 webs. Y se va a saturar de información. Va a haber mucho contenido, muchas cosas que leer. Al final todo el mundo dice el mismo mensaje hasta el punto de que ahora podrías usar el mensaje de un competidor tuyo, sustituirlo con tu marca y verías que es perfectamente realista. Si tú agarras el contenido de mi web y le cambias los títulos, no valen para otro. Mis textos son tan personales que no valen para un competidor mío. Eso es lo que hay que alcanzar. El caso es que tu cliente potencial habrá visitado tu web y otras 20 y se habrá saturado de información. Lo que habrá hecho es, habrá cerrado las ventanas y se habrá quedado pensando, madurando la idea, creyendo que pasado un tiempo estaría, después de haber asimilado la información recibida, en mejor posición de tomar una decisión. Pero eso no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que pasados 2 o 3 días, cuando él va a retomar el proceso de decisión, ya no se va a acordar de las 21 webs, pero no va a volver a empezar el proceso desde el inicio porque su cerebro le dice que ese trabajo ya lo hizo. Entonces va a tirar de aquellos que recuerden, porque tenemos un bias, que se dice en inglés, un sesgo cognitivo, que es que pensamos que aquello que recordamos es más importante. ¿Qué va a recordar de esas 21 webs? Seguramente la marca que de por sí es más conocida, la que ha hecho mayor inversión en branding. Si eres tú, perfecto. Pero incluso si eres tú, y sobre todo si no lo eres, ¿qué quieres ser? Quieres haber sido muy disruptivo, muy irreverente, para que pese a no tener branding, aún así te recuerde a ti de entre esos 21. Eso es lo que consigo yo con los textos de mi web. Cuando alguien va y visita 100 empresas de diseño web y pasan 3 días, me recuerdas a mí, porque te he tocado las narices hasta el extremo, porque te he dicho las cosas de manera distinta a como te las han dicho el resto, porque te he puesto una barrera de entrada de presupuesto muy alta, porque he sido informal en mi mensaje, porque he puesto unos cuantos puntos de humor que te han hecho reír. Entonces te acuerdas de mí. Como tu sesgo cognitivo te dice que aquello que recuerdas es más importante, en la
en el momento que retomes tu proceso de decisión vas a empezar por mí. Seguramente ya hayamos filtrado toda la competencia, pero si no hemos filtrado, nos hemos quedado unos poquitos finalistas. Cuando se vuelva a hacer un proceso de filtrado, de nuevo me vas a recordar a mí y ya voy a ganar la venta. Sí, además es muy interesante eso, ¿no? Porque muchas empresas tienen miedo a contar sus precios, a hablar de dinero, ¿no? En la primera impresión, y vosotros lo ponéis ahí bien clarito en la home de vuestra web. O sea, y al final eso también es una manera de filtrar, ¿no? Como decías. Las empresas se quejan de que sus procesos se quejan o mencionan que sus procesos de venta son muy largos. Yo cuando empezaba en el sector me decían, no, los procesos de venta del desarrollo del diseño web o del desarrollo de software son largos, 6 meses, un año y medio. Decía, no. Primero que no me lo puedo permitir, no tengo dinero para aguantar un proceso de venta de un año, con lo cual, si mi supervivencia depende de eso, estoy muerto. Tenemos que cortar los procesos de venta. Yo tengo amigos en la competencia, o he hecho amigos en la competencia, y me decían, no, eso es imposible, nunca. No hay nada imposible. ¿Cuál forma maravillosa hay de acortar procesos de venta? Decir los precios. Ya, pues que si digo los precios, mi competencia sabrá mi margen, o me copiará, bla, bla, bla. Pero ¿qué más te da lo que haga tu competencia? Que te preocupe lo que hacen tus clientes. En el momento que dices precio, filtras un montón. Dejas de perder tiempo con gente que nunca podría llegar a contratarte. Aquellos que te contratan ya están decididos de hacerlo porque ya han visto la parte más complicada de todo el proceso de venta. Decir el precio solamente va a mejor. Es que va a ser más dinero en tu bolsillo. Es así de rápido, sí. La conclusión de decir el precio. Vale, luego comentas también que no hay que usar lenguajes del tipo somos, tenemos, ofrecemos. ¿Qué nos cuentas de esto? Porque en la mayoría de las webs que vemos por ahí ese lenguaje existe, vamos, al 90%. Sí, o en el 99%. Sí. Aquí hay 2 tipos de expresiones a evitar. Primero, las que son en primera persona. Tanto yo como nosotros. Todo lo que esté conjugado en la primera persona, del singular o del plural, está mal dicho. Nosotros tenemos, nosotros somos, nosotros te ofrecemos. No. Habla de los intereses del cliente. Habla usando la segunda persona. El tú, el tendrás, el obtendrás, el recibirás, el conseguirás. Porque a la persona que te va a contratar, y lo siento, pero le das exactamente igual, no le importas un carajo, para él eres una persona aburrida, eres un mal necesario para alcanzar su objetivo. Háblale de sus intereses. Si tú quieres hacer amigos en la vida, no llegues a una reunión y empieces a contar lo cojonudo que eres. Preocúpate por los intereses de los demás. Pregúntale, oye, ¿a ti qué te apasiona en la vida? ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué estudiaste? Y la gente te amará por ello. En el punto de la venta es exactamente lo mismo. No hables de ti, no cuentes tu pitch comercial, sino que tu discurso comercial, interésate por los preocupaciones y por las inquietudes de la otra persona, y como eso es muy difícil de hacer en una web o en un mensaje escrito que es unidireccional, lo mejor que puedes hacer es hablar de lo bueno que será el cliente después de contratarte, no de lo bueno que eres tú. Ese es un tipo de expresión a evitar, pero en la misma línea también se utiliza mucho lo que yo llamo los verbos de intención. Queremos ofrecerte, podemos ofrecerte, incluso te ofrecemos, o nos gustaría ofrecerte, todavía peor. ¿Por qué nos gustaría ofrecerte? Te ofrecemos, o mejor aún, tienes a tu disposición. ¿Podemos hacerte un presupuesto? No, te haremos un presupuesto. O recibirás un presupuesto, todavía mejor. Entonces, por un lado está el uso de la primera persona y por otro los verbos de intención, que lo único que consiguen es retrasar la conclusión de la frase. Es una barrera intermedia que ponemos por miedo a ser suficientemente directos y claros. Sé directo, breve y claro, que entonces la gente te leerá. Sí, al hilo de eso también, lo de hablar de lo bueno que soy, que soy líder en el sector, que todo ese tipo de cosas, pues entiendo que también es mejor evitarlas, ¿no? Porque lo que decías antes, ¿no? Le cambias la marca a una web, se la pones a otra y al final acaban diciendo lo mismo con diferentes marcas, ¿no? O sea que... Mira, el vender por escrito o de palabra es como ligar o es como hacer amigos. Es exactamente lo mismo, es un acto de venta. ¿Tú recuerdas alguna reunión social en la que hayas estado, informal, quiero decir, no profesional, y haya llegado el típico pesado y haya empezado a hablar de él? Porque yo tengo un BMW, y porque yo no sé qué, y porque mis hijos, y mira las fotos de mis hijos, y mira la casa que tengo, y me voy de vacaciones, y lo que ha pensado todo el mundo es, eres un pesado, eres un pesado. Luego hay otro tipo de pesado, que es el que está todo el rato vanagloriándose, el que dice lo bueno que es, lo listo que es, lo inteligente, el éxito que ha tenido, lo fácil que para él es todo. Otro tipo de pesado. Y luego hay una persona súper entrañable, súper carismática, que a todo el mundo le cae bien en 5 minutos, que es una persona que llega, sonríe, saluda y escucha. Y calla y te escucha. Y calla y tú hablas. Y él calla.
y de vez en cuando ya has hablado mucho, te hace una pregunta interesante y se interesa genuinamente por tu situación, porque el tío piensa, hay algo que aprender de todo el mundo y está atento a lo que le dices. Y esa es la persona que vende, esa es la persona que liga. ¿Por qué coño cuando vamos a vender no lo hacemos? ¿Por qué cuando vamos a vender nos convertimos en el tipo pesado y borracho que llega y cuenta su rollo y no deja hablar al del frente? ¿Qué ocurre cuando has tenido en un evento social a una persona que ha sido así de carismática y te ha escuchado y te ha hecho sentir importante? Lo que acabas diciendo es, ojo, esta persona es genial, esta persona es buena, esta persona es simpática. Y es que eso es lo que quieres. Tú no quieres decir que eres bueno, que es lo que dice todo el mundo en sus webs y en su material publicitario. Tú nunca digas que eres bueno. Tú tienes que dar las pistas suficientes para que sea el cliente el que llegue a la conclusión de que eres bueno. La frase la tiene que completar él, porque se convierte en algo mucho más veraz y creíble. En definitiva, esto se resume en nunca digas que eres bueno, demuestra por qué eres bueno y que la conclusión de que eres bueno la alcance el cliente. Muy interesante. Otro punto que he escuchado en uno de tus podcasts y que me parece muy interesante es en un proceso de ventas lo que llamas puntos G. Si nos pudieras explicar un poquito esto, porque creo que es muy interesante también. Sí, los puntos G son de un libro en español, de los pocos libros en español que existen para ventas, de un autor que se llama José Ramón Luna y que se llama Píldoras para la venta. De ahí saqué este concepto, que yo ya de manera intuitiva lo manejaba, pero no lo había tangibilizado hasta escucharlo y me encantó el nombre, la denominación. Y los puntos G, hablamos mucho de objeciones, que son todos aquellos problemas que pone el cliente durante el proceso de venta, esas excusas, esas barreras que impiden cerrar la venta o que prolongan la duración del proceso de venta. Pero luego están lo contrario, los puntos G. ¿Y qué son los puntos G? Es muy intuitivo, es aquellas cosas que ponen cachondo al cliente. Tenemos que ser muy conocedores de las objeciones que aparecen comúnmente, pero también de los puntos G que aparecen comúnmente. Tenemos que tenerlos presentes porque en base a ellos estructuraremos nuestro mensaje comercial. Entonces, bueno, esos son los puntos G que se suelen ignorar muchísimo más que las objeciones y yo me atrevo a decir que son incluso más importantes que estas. Vale. Y sí que es muy importante ir apuntando, ¿no? En alguna ocasión te escuchaba también que es muy importante apuntar todas las objeciones y cuando tengas un listado bien grande de objeciones y de puntos G, a partir de ahí construir cuál es tu mensaje comercial, porque vas a tenerlo mucho más fácil cuando te presentes con un cliente. O sea, al final va a ser un diagrama de flujo que vas a saber qué es lo que vas a tener que hacer en cada ocasión, dependiendo de lo que te vaya contestando el propio cliente. Y aparte es muy importante escuchar, por supuesto. Exactamente, al final la conversación tiene que ser un árbol de decisión en el que según lo que te digan tú vas hacia un sitio hacia otro, tengas parametrizadas todas las conversaciones posibles y sepas que concluyes en éxito el mayor porcentaje posible de las veces. Y en el ligar exactamente lo mismo. Si tú vas a una chica y te presentas por la calle, tienes que saber tu entrada y las posibles respuestas que haya a esa entrada y lo que vas a responder a cada una de esas y al final saber que tienes una técnica tal que el mayor porcentaje de las veces concluye en éxito. Porque, insisto, si es que es lo mismo y muchas veces en las ventas resulta muy poco intuitivo y cuando lo llevamos al terreno de las amistades o del ligar, de repente la gente dice, oye, claro, tiene lógica, es verdad. Sí. Vale. Creo que era el último podcast, el de Quick Marketing, el último que has grabado con Rosa, hablabais sobre presupuestos. Y es algo que me resulta muy interesante también porque yo lo llevo, o por lo menos lo intento llevar a la práctica, es decir, no hacer nunca un presupuesto hasta que tienes casi estás convencido de que te lo van a aceptar, ¿no? Entonces, eso lo explicas tú muy bien y sí que me gustaría para la audiencia que expliques por qué no hay que hacer nunca un presupuesto de entrada. Efectivamente. Para mí no debería haber diferencia entre tres conceptos que deberían significar, o sea, estas tres cosas que voy a decir a continuación deberían significar lo mismo. Eso para empezar, que son presupuesto, propuesta y contrato. No deberían ser tres documentos o tres puntos, debería ser el mismo. El contrato debería incluir el precio y, por tanto, debería constituir el presupuesto, con lo cual, en realidad, en sí es una propuesta. Vale, ¿por qué hago esta aclaración? Porque puedo hablar de contrato, puedo hablar de propuesta, puedo hablar de presupuesto y estoy hablando de lo mismo. No significa cuando digo que no hay que hacer propuestas a los clientes, que propuestas no, pero que presupuestos sí. O que no hay que hacerlos. Y segundo,
a la hora de hablar con el cliente hay una palabra que odia a muerte, que no he llegado a entender por qué, pero que no me preocupa demasiado, que es contrato. La palabra contrato está prohibida en la conversación con el cliente. Y la segunda palabra menos afortunada sería presupuesto. La mejor, y es la que voy a intentar utilizar todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, es propuesta. Usemos propuesta siempre que podamos. Si alguna vez no sale presupuesto no está mal, pero jamás usemos contrato. Bien. Entonces, mi tesis es que nunca hay que hacer propuestas a los clientes hasta que dichas propuestas están aceptadas o prácticamente aceptadas. Pero ¿cómo van a aceptar una propuesta que tú no has enviado todavía? Bueno, de eso se trata. Nosotros primero, que ya en nuestro sitio web debemos, y en nuestros mensajes comerciales y publicitarios, debemos claramente transmitir todas las condiciones problemáticas que se pueden dar en la venta. Precio, términos de pago, si es que son raros o difíciles para el cliente, y cualquier cosa objeciones incluso. Todo eso debe estar ya estipulado de inicio, de tal forma que cuando el cliente empieza a negociar con nosotros no puedan aparecer. Ya eso nos lo hemos quitado de la mesa. Con eso cortamos muchísimo el proceso de venta porque cuando el cliente empieza a consultarnos información, ya todo eso lo hemos apartado. Ahora hablamos con el cliente, pero más que hablamos, escuchamos. Él nos cuenta, nosotros escuchamos. Él nos cuenta, nosotros escuchamos. Él nos cuenta, nosotros escuchamos. De vez en cuando haremos alguna pregunta para extraer más información, pero ya está. Y ahora llega el momento que el cliente dice, bueno, yo ya te he contado todo, ¿necesitas saber algo más? Si es así, recabas esa información y si no, no. Ha llegado el momento de elaborar la propuesta, pero no la haces. Este es el momento en el que al que todo comercial desea llegar, el momento de elaborar propuestas. Hay comerciales que incluso tienen como objetivo cuántas propuestas has entregado este mes. Esto es un error tremendo. Y hay muchos que están muy contentos en el momento que dicen, me toca hacer un PowerPoint. No hagas propuestas en PowerPoint, pero en cualquier caso, como vamos a hablar ahora de no hacer propuestas que están aceptadas, ahora explico todavía más. Bien, no entregues propuestas, no lo mides como un punto de éxito. Es un fracaso el hacer propuestas que no están aceptadas porque has hecho una inversión de tiempo en algo que no sabes cuál será su retorno. Además, cuando entregas una propuesta, estás entregando algo más que una propuesta, estás entregando horas de trabajo gratis y como tal te valorarán. Entonces, en este punto lo que le decimos al cliente, sí, te voy a decir de palabra lo que te propongo. Y en esa misma conversación y sin más dilación, le tenemos que decir precio, términos de pago, fases del proceso de trabajo, si es que las hay, condiciones complicadas, se lo decimos todo de palabra. Y le decimos, y ahora, por escrito y de manera muy breve, te voy a enviar un correo con un resumen de lo que acabamos de hablar. Y le mandamos un email, pero de media página o menos, en la que pongamos, bueno, primero, el precio es tanto, se paga por adelantado y además que sepas que si cancelas el proyecto a mitad no se te devuelve el dinero. Y el proyecto consistiría en, y se resume en una línea. Si esto que te he contado te gusta, dímelo y lo plasmo en una propuesta formal. Ese es el momento en el que ya si te confirma que todo eso, que es lo problemático, le parece bien, le hace la propuesta formal. Que además, la propuesta formal, mis propuestas ocupan 3 páginas. Las de webs, las de consultoría y formación ocupan 1. Las propuestas no pueden ocupar más de 3 páginas. 1 es lo ideal. Bien, pero yo no las entrego hasta que el cliente me ha dicho que el precio le parece bien, que las condiciones de pago le parecen bien, que cualquier condición problemática que le haya podido poner le parece bien y que estamos de acuerdo en qué consiste el servicio en una línea. ¿Qué ocurre aquí además? ¿Qué efecto psicológico se da? Ocurre que cuando hacemos esto, el cliente, para decir que sí a un contrato es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo psicológico porque sabe que ha llegado el momento de la verdad. Decir que sí a un cliente es el final del proceso de venta y el aceptar que esa batalla la has perdido y te toca dar tu dinero, que es el momento más desagradable de la venta. Sin embargo, a un email se le dice que sí con muchísima menos preocupación. Decir que sí a un email parece que no tiene trascendencia. La gente es mucho más propensa a decir que sí a un email resumen que una propuesta. El cliente, de hecho, te va a decir, sí, pásame la propuesta a ver cómo es. Perfecto. En ese momento tú envías tu propuesta. Ya tienes una confirmación, un microcompromiso por parte del cliente y, en definitiva, un sí a todas las condiciones problemáticas. Cuando le envías tu propuesta de una página, se encuentra con que contiene exactamente lo mismo que contenía el email, solo que de manera un poquito más profesional, un poquito más legal, un poquito más formal. Pero que ya te ha dicho que sí, ya no te va a decir que no, porque entraría en una disonancia cognitiva por decir que no a algo que ya ha dicho que le parece bien. Es mucho más improbable que lo haga. En el momento que le envías una propuesta que te han aprobado por correo, que todos los puntos difíciles te los han aprobado por correo, se acabó. Ya está. Él se encuentra contra la espada y la pared, le has acorralado. Se da cuenta de que todas las objeciones han quedado ya fuera de
de la mesa. Ya no te puede plantear problemas para decirte que no al contrato. Y además, tu inversión de tiempo has incurrido en ella cuando ya el cliente te había confirmado que le parecía bien todo, con lo cual tu riesgo es infinitamente menor. Habrá gente que me dirá, ¿y qué ocurre si mi contrato es complicadísimo porque tiene unas especificaciones técnicas que ocupan decenas o cientos de páginas? Bueno, hay otra estrategia para ello, que no voy a contar ahora porque me pegaría 2 horas, pero también eso tiene solución. Pero eso no cambia que el proceso correcto es conversación, decir propuesta oralmente, escribir resumen de propuesta por email y solamente cuando eso está confirmado, enviar la propuesta ya en un documento. Vale. ¿Y qué pasa cuando un cliente te negocia el precio en una reunión y empieza, oye, pues esto me parece muy caro, esto se sale de lo que yo esperaba, esto no me puedes rebajar el precio? Que viene a ser Vale. No se negocia. Para empezar, si tú has dado tus precios de partida, las negociaciones se reducen infinito. Es muy difícil que a partir de ese momento alguien te negocie y aún así puede pasar. Mi filosofía, y aquí cada uno tiene que tener su filosofía, su política, yo no negocio nunca los precios. Yo doy unos precios justos por un servicio que valor entregado supera con creces al coste, es decir, una inversión. Yo no acepto un proyecto si no creo que vas a recuperar la inversión por 4 o 5 veces. Entonces yo no negocio precios, me parece que mis precios son baratísimos para el retorno que produzco. Pero bueno, puede haber gente que lo pida. Yo creo que nunca hay que darlas porque en el momento que el cliente obviamente cree que quiere una rebaja. Esto está claro, por eso te la piden. Ellos creen que van a quedar más satisfechos si les rebajas el precio. La realidad es que quedan más insatisfechos porque lo que piensan es, joder, a lo mejor todavía estoy pagando de más. Joder, al principio me has dado un precio más alto del que debías. Podría haberte negociado un poco más bajo. Entonces, una sensación que el cliente cree que va a ser positiva se convierte en negativa en cuanto la concedes. Con lo cual yo no lo haría porque lejos de cerrar más ventas vas a cerrar menos. Ahora bien, si lo vas a dar, tú di hasta cuánto estás dispuesto a llegar, hasta un 5%, hasta un 10%, pues se lo dices al cliente, le dices, yo te puedo dar a un 5%, pero lo típico que hace mucha gente, ¿y me aceptas el presupuesto en una semana? No. Yo te puedo dar un 5% si me confirmas el proyecto ahora, pero ya nos damos la mano y se cierra. Y solamente con esa condición. Ahora, yo no daría descuentos de esa forma, yo lo condicionaría a unas mejores condiciones de pago. Lo que yo haría es, vale, pero te puedo dar un 10% si me pagas por adelantado. Entonces, das 2 opciones de pago. 50% ahora y 50% después, por ejemplo, o las condiciones de pago que tengas, o 100% ahora, pero entonces tienes un 5% de descuento. Con lo cual, ya en mi propia propuesta, en mis propias condiciones, vendría incluido ese potencial descuento y lo quitas de la conversación, ya no aparece y ya sabe el cliente a que tiene que someterse si quiere una rebaja. Vale. Nada, quería, porque ya vamos de tiempo un poco justos y lo que te había dicho es que esto iba a durar 40-45 minutos. Tampoco quiero entretenerte más de la cuenta, a pesar de que estoy muy a gusto, ¿eh? La verdad que es una gozada. Yo tenía una reunión a continuación, me la han cancelado un poquito antes de esto, o sea, que puedes ir tranquilo, sí, que no tengo compromiso después. Si nos salimos 10 o 15 minutos no pasará nada. Vale, bueno, pues entonces apuramos un poco más y ya que hemos hablado de webs, lo siguiente que apesta, tal como dice o dirá el título de este podcast, son los emails, las newsletters que mandamos habitualmente las empresas. Entonces creo que ahí también tienes un criterio interesante sobre cómo deben ser. Bueno, de hecho yo te conocí por una charla que diste hablando de email marketing. Entonces, o sea, que un vídeo que vi tuyo hablando de email marketing, de que hay que hacer los mails muy cortos, tienen que ser personalizados. Entonces, a ver si nos puedes dar algunas claves para que mejoren los mails que enviamos, ¿no?, a nuestros potenciales clientes. Voy a hacer un resumen, voy a mencionar un par de puntos importantes, un mega resumen. El vídeo del que habla se llama ¿Cómo escribir emails imposibles de ignorar? Y bueno, recomiendo a quien nos esté escuchando que lo vean porque ahí me extiendo durante una hora en todas las técnicas. Pero en definitiva, lo que ocurre es que, perdóname, pero tus emails no estoy personalizando en tu persona, sino al que nos está escuchando. Sí. A todos los que nos están escuchando, tus emails son un rollo, son un aburrimiento que nadie quiere leer. ¿Qué está ocurriendo con esos emails? Que son muy largos, que cuentas muchas cosas que a nadie le interesa, que entras en explicaciones que nadie te ha pedido, que pones una firma mortal infumable. Entonces, las técnicas de escribir la web las tienes que llevar al email, pero más extremo. Haz lo siguiente. Cuando escribas un email,
resúmelo, proponte lo siguiente. Antes de enviarlo, voy a ver cómo puedo resumir este email en el 50%. Y cuando lo hayas hecho, hazlo 2 veces más. Resúmelo a la mitad, lo que te quede lo resumes a la mitad y lo que te quede lo resumes a la mitad. El objetivo de un email debería, el cuerpo del email debería ocupar 1, 2 líneas. Eso es lo que ocupan mis emails. Mis emails más complejos ocupan 1 o 2 líneas, hasta el punto que a veces escribo el asunto y ya he acabado de enviar el email. Ya no tengo nada más que contar en el cuerpo del email. Resúmelo a la mitad y vuelve a resumir a la mitad y vuelve a resumir a la mitad. Es un ejercicio que cuesta esfuerzo las primeras veces, pero cuando lo hayas hecho suficientes veces te saldrá solo. Cárgate todos los adjetivos, cárgate todos los adverbios, cárgate la firma, por Dios, no pongas firma, no pongas un saludo, no pongas tu número. Como mucho tu número de teléfono, es lo único que acepto. No pongas el email porque eso ya aparece, no pongas tu nombre porque también aparece, no pongas el logo de tu empresa porque no procede, no pongas tu puesto porque al receptor le da exactamente igual, no pongas la política de privacidad porque no hace que estés cumpliendo la ley ni que no la pongas hace que la estés incumpliendo. Sé hiper conciso. Piensa cuál es el objetivo que quiero extraer de este email, escríbelo en la primera frase y seguramente ya hayas acabado. No te justifiques, no expliques por qué pides lo que pides. No pidas más de un objetivo por email. No cuentes nada de ti, no te compares con otros. Cárgatelo todo. Y si quieres entrar en más detalles de técnicas para ser súper conciso en los emails, vete el vídeo que se llama escribir emails imposibles de ignorar. Ojo, yo hablo mucho de acortar, pero no porque quiero que las cosas sean breves, sino porque quiero que las cosas sean concisas, que es distinto. Yo no tengo ningún problema con mensajes muy largos, siempre y cuando sean concisos, siempre y cuando yo lea una frase y de una frase saque 20 ideas. Lo que no puede ser es que lea un libro entero y de un libro entero saque una idea, que es lo que pasa muy habitualmente. Eso es lo que está mal. El problema no es la extensión, sino la concisión. Lo que ocurre es que la mayoría de las cosas que necesitamos son muy poco en cuanto a cantidad, con lo cual con una línea tenemos suficiente. Y luego la firma ya. Vale, eso va por mí, yo tengo firma. Pues que sea tu culpable. Y ya está. Vale, y luego sí que es interesante también que vayan personalizados, ¿no? En la medida, por lo menos, en que la empresa quiera transmitir ese nivel de personalización, ¿no? A los mails. O sea, que parezca más un mail personal que quizá una newsletter comercial, ¿no? Entiendo que habrá sectores y habrá empresas en los que una cosa encaje mejor que en la otra, pero sí que a mí, por lo menos, sí que me gusta mandarlos muy personalizados. Si hablamos de prospección, sí, claro, si hablamos de prospección, que el email sea personalizado en la medida de lo posible. Y si no quieres personalizarlo o no puedes personalizarlo o no tienes tiempo, no te compensa económicamente personalizarlo, entonces el email todavía tiene que ser más breve. Tienes que compensar tu falta de personalización con mayor concisión, una línea. Pensad que cuando la gente abre su bandeja de entrada lo que sufre es un pico de ansiedad. Si cuando abro el email veo una línea, lo que habrás conseguido es producirme un enorme placer de satisfacción de, un email que voy a poder contestar rápido y que no me va a generar estrés. Y lo va a leer del tirón. No va a tener que hacer un ejercicio mental de, venga, vamos con ello. Y a lo mejor, aunque no seas personal, si le cuentas lo que le tienes que contar en una línea, te contesta por amable. En definitiva, personaliza siempre que puedas, pero si no puedes, no quieres o crees que económicamente no te compensa hacer ese esfuerzo, que al menos correspondas con la deferencia de ser extremadamente breve. Vale. Te quería comentar ya un poco con vistas a futuro, ¿cómo te ves de aquí a un tiempo? ¿Vas a seguir en Clever Consulting ahí a tope o te ves, porque además eres emprendedor, tienes otro, al menos que yo conozca, tienes otro proyecto emprendedor? No sé si es algo que te gusta y que quieres seguir haciendo en el futuro o cómo te ves, vamos, un poco a 5 años vista, por ejemplo. Efectivamente. Yo tengo otra empresa que se llama Entradium.com, que es una etiquetera, es una plataforma en la que los organizadores o promotores de eventos pueden registrarse y publicar sus eventos y los compradores de entradas llegan y las compran. Es la plataforma de mayor crecimiento de España y por volumen la tercera de España y llevo con ella 5 años, vendemos ya varios millones de tickets cada mes. Y la ventaja que tiene, bueno, tiene 2 ventajas muy grandes. Una, que tecnológicamente funciona. Cualquiera que haya probado en plataformas de venta de entradas verán que normalmente, por un motivo que no alcanzo a comprender, no funcionan bien. Y segunda, que es la más económica del mercado. Nuestros gastos de gestión, la comisión que nos llevamos por cada entrada vendida, es del 1% respecto al 10% que suele tener la competencia. Entonces, mis planes a futuro son
reducir al mínimo el trabajo en Clever o enfocarlo, reenfocarlo a mi marca personal, a dedicarme yo a la consultoría y formación comercial y dedicarme en exclusiva a ser director comercial de Entradium, de la empresa de venta de entradas, a captar en definitiva grandes promotores y grandes organizadores de eventos, que es algo que ya he estado haciendo durante los últimos 5 años, pero no he podido dedicarle todo el tiempo que me gustaría. Y a partir de ahora sí. Esos son otros los motivos por los cuales he reducido el nivel de actividad en Clever. Y a la vuelta del verano, estamos ahora hablando en julio, a principios de julio, pues en septiembre me incorporaré como director comercial a full en Entradium y aquellas oportunidades que me salgan de consultoría y formación comercial, pues las seguiré atendiendo en la medida que mi tiempo me lo permita. Vale. Y seguirás con el podcast, entiendo, el de Quick Marketing. Seguiré con el podcast, voy a dedicarle muchos más recursos al canal de YouTube. Puntualmente escribiré algún artículo del blog, pero eso es una actividad que voy a reducir porque tiene mucha más repercusión los vídeos. La experiencia me ha demostrado que tiene mucha más repercusión los vídeos que los artículos escritos. Escribiré un libro nuevo, acabo de publicar un libro, por cierto, que se llama Crisis Digital, por qué las empresas transforman en su transformación digital y cómo evitarlo. Pues para el año que viene quiero publicar otro de ventas y empezaré un canal de YouTube en inglés también. Eso es una cosa que quiero hacer. Cada vez quiero dedicarle más recursos a la parte inglesa porque cada vez hay más empresas inglesas que sin yo haberlo buscado y sin yo haber publicado apenas contenido en inglés me están contactando. Así que quiero centrar mi actividad en inglés, en concreto en Estados Unidos, y lo combinaré con que en Entradium también vamos a lanzar en el extranjero ya mismo y como gran parte de la actividad la queremos llevar en el mercado anglosajón, pues de esa forma me doy a conocer personalmente y aprovecho también para darle un poquito de inercia a la marca en los países de habla inglesa. Muy bien, muy interesante. Una cosa, Luis, ¿por qué has lanzado el libro hablando de tecnología cuando lo lógico, ¿no? Así conociéndote y ahora que las personas que nos están escuchando te conocen más, hubiera sido lanzarlo hablando de ventas, ¿no? Sí, primero porque he sido lentísimo al escribir el libro, me he pegado 4 años escribiéndolo y hace 4 años mi actividad yo no tenía tan claro que quería dedicarme a promocionarme como asesor comercial. Y luego porque el tipo de venta que hago, como te digo, es una venta consultiva, es una venta de alta complejidad o de procesos de venta largos, de cuantías elevadas. Esas ventas suelen tener una componente tecnológica importante y es una cosa que quiero quitar de encima de la mesa. Yo no quiero que la conversación vaya por derroteros técnicos que no aportan nada a ninguna de las partes y he recogido todo lo que cualquier ser humano debería saber de tecnología para moverse en el 2019 y en adelante en un libro. En definitiva, este libro, que lo tengo aquí, que es muy breve, se lee muy rápido y está escrito de forma muy divulgativa, está pensado para que lo lea gente que no tiene ni idea de tecnología. 170 páginas, esto en 2 semanas te lo has leído, cuenta todo lo que tienes que saber de tecnología. Yo ya no voy a hablar de tecnología en mis procesos comerciales, nadie debería hacerlo. El que quiera conversaciones tecnológicas, que se vaya a este libro, que lo contiene todo, pero en los procesos de venta eso es tiempo perdido que no sirve para nada. Y luego es un tema de satisfacción personal. Quería todas las dudas que me he pegado 11 años en Clever Consulting respondiendo de manera sistemática, que hasta tenía ya una base de datos con preguntas-respuesta para copiar y pegar, todo eso lo he recogido en este libro. Todas las dudas que te puedan surgir a la hora de enfrentarte a un proyecto de tecnología están resueltas aquí. Cómo contratar a un ingeniero, cómo mantener el tipo en las reuniones y dirigirte de tú a tú con los ingenieros más pedantes y cómo contratar a proveedores técnicos. Todas las dudas que vas a saber, que necesitas saber de qué es una API, que es un framework, que es una librería, que es un lenguaje de programación, que es un gestor de contenidos, todo eso lo explico aquí de manera muy divulgativa, pero con una rigurosidad técnica tremenda. Y ya, a partir de aquí, las conversaciones de tecnología se acabaron, ya no hacen falta, centrémonos en lo importante, que es cómo producir dinero a nuestros clientes. Vale, si alguien quiere comprar el libro, ¿dónde lo tienes? Pues está en todas las librerías conocidas y si buscan en Google encontrarán rápidamente. En Amazon, por supuesto, está. Yo he hecho una review, una reseña muy completa en mi canal de YouTube, donde también abajo pongo enlaces, lo menciono en mi blog, en la propia web de la editorial, que la editorial se llama Marcombo, en marcombo.com también lo encontrarán, y si buscáis en Google hay cientos de librerías que lo están distribuyendo, así que vale. Es fácil. Crisis Digital, buscas Crisis Digital y te aparece, y si no, Crisis Digital Luis Monje Malo, que no hay muchos y ya está. Y ahí en un minuto lo tienes. O Amazon. Vale.
Vale, pues perfecto. Ya que estamos hablando de libros y ya casi para terminar, ¿algún libro que nos puedas recomendar? Porque yo en alguno de tus podcasts he escuchado cuál es tu segundo mejor libro de ventas, pero no he llegado a encontrar cuál es el primero. Sí, yo siempre digo que el segundo mejor libro de ventas que existe es El vendedor desafiante o el Challenger Sale, ¿no? Que hemos mencionado antes. Y que el título en español, por cierto, que me acaba de venir es el vendedor desafiante. Siempre digo, este es el segundo mejor libro de ventas, pero a veces, muy a menudo, no digo cuál es el primero. El mejor libro de ventas es Spin, S-P-I-N, Spin Selling. Es el mejor libro de ventas que existe, punto. Yo recomiendo muchísimo leerlos seguidos, leer primero Spin y luego El vendedor desafiante o The Challenger Sale. Vale. ¿Por qué es tan bueno Spin? O sea, o en qué se diferencia de otro libro de ventas que podamos encontrar por ahí. Aborda, porque es el primer libro que aborda la venta desde la ciencia. Yo calculo que he leído en orden de 2.000 libros de ventas y ninguno tiene el rigor científico de Spin Selling, perdón, y después el que le siguió fue de Challenger Sale. ¿Qué pasa? Que lo que te dice la ciencia es cierto y no está sujeto a opiniones. Y Spin eso le lleva a base de probar y medir científicamente, siguiendo el método científico en definitiva, procesos de venta, a desmitificar algunas falacias que se llevaban diciendo durante muchos años, como por ejemplo, para mí una importantísima, que son las técnicas de cierre, ¿no? Que las técnicas de cierre no funcionan. Y, sin embargo, existen todavía hoy cursos específicos, libros específicos de técnicas de cierre. Técnicas de cierre. Incluso hay un argumento muy repetido que tú tienes que tener una técnica de cierre más que objeciones tus clientes. Las técnicas de cierre no funcionan y la resolución de objeciones tampoco. Y este libro te explica por qué y cómo evitar eso y hacer lo que no sea necesario. Y luego el Challenger Sale lo complementa. Te podría hacer un top 10 de buenos libros, pero entonces sabría que la gente se saturaría y no los leería. Sí. Recomendemos estos dos libros, de Spin Selling y de Challenger Sale o El vendedor desafiante. Y el tuyo. Y el mío, por supuesto, esos tres. Reunámonos dentro de un año cuando la gente ya los haya leído y recomendaremos los siguientes. Pero esos dos son cruciales para iniciarse en las ventas y abordar las ventas de una manera profesional. Vale. ¿Tiene algo que ver con neuromarketing? Todo lo que comenta el libro este de Spin. O sea, al final, ¿no? El neuromarketing también se puede mezclar mucho con técnicas de venta, de cómo funciona nuestro cerebro para intentar influir, todo ese tipo de cosas. Yo creo que también está muy relacionado, ¿no? Sí, para mí neuromarketing es una palabra molona que no dice nada más allá de que en nuestra venta tenemos que tener en cuenta la psicología. Pues vale, bien, sí. Quiero decir, entonces llevamos haciendo toda la vida neuromarketing porque las ventas es pura psicología. Entonces, sí, claro, tiene que ver mucho. Aparte, como decía, desde un punto de vista científico, porque te dice el por qué esto funciona y por qué eso no, cómo funciona nuestro cerebro, qué son las disonancias cognitivas, etcétera, qué son los sesgos cognitivos. Entonces, sí, claro, pero es que la venta profesional, la venta rigurosa, la venta científica, podríamos decir que eso es el neuromarketing puro. Y la venta basada en decirte que tienes que ser muy social y que tienes que tener muchos amigos y hacer muchos contactos y que tienes que ser el tío molón del grupo de amigos, pues eso no ni es venta ni es nada. Entonces, no, además, ya hemos visto que ese tipo de vendedor no es el que más vende ni el que más convierte, ¿no? No es el que más convierte y no solo eso, sino que si leéis el Challenger Sale veréis que no solo es no es el que más convierte, sino que es el que menos. Sí. Es el que peor funciona de todos, porque pierde muchísimo tiempo en relaciones sociales y en divertirse en lugar de en vender. Bueno, vale, pues apuntados quedan, los pondré en las notas del programa y yo me los leeré seguro, vamos. Y ya para terminar, no sé si nos puedes recomendar alguna persona que estaría bien que viniera al podcast. Yo encantado de que vengan a hablarnos de ventas, de lo que sea, vamos, de marketing, cualquier cosa o cualquier tema, mejor dicho, relacionado con emprendimiento o con lanzamiento de proyectos o con empresa en general. Vale.
Sí, te voy a recomendar un par de personas y además te voy a decir lo que me gustaría que acabaras sacándoles. Vale, perfecto. La primera persona que te voy a recomendar se llama Gladys Cali, y a mí me hizo una entrevista que también podéis ver en YouTube. Es la del sombrero, ¿no? Esta mujer. Es la del sombrero. Eso es un buen branding que ha hecho ella. Sí. Y fijaros qué cosas, ¿no? A mí me han hecho muchas entrevistas a lo largo del tiempo, yo he hecho muchas entrevistas. La suya es una de las entrevistas que más difusión ha tenido y que más luego seguidores y fans me ha reportado. Y es curioso porque no es ni de lejos una de las personas con más seguidores que yo haya entrevistado. De hecho, he entrevistado a personas que tienen del orden de 100 veces más seguidores que ella. Y sin embargo, su base de seguidores es muy fiel y muy activa. Con lo cual, quiero saber, porque no se habla muchísimo de las acciones en redes sociales. Y yo lo que me doy cuenta es que la gente tiene bases de seguidores infinitamente grandes que no convierten en nada. Y no sé para qué sirve eso, más que para tener un sello de que te llene el ego. Y sin embargo, esta chica tiene una base de mucha calidad. Me gustaría entender realmente, es difícil sacarle cómo ha hecho para conseguir esa base fiel. Y la segunda persona que te voy a recomendar es Gemma Muñoz. Gemma Muñoz se dedica a la analítica de datos para también, al final, con propósitos marketingianos y comerciales. Tiene una empresa que se dedica a ello, que se llama El Arte de Medir, y el motivo por el que te recomiendo a Gemma es porque es una de las entrevistas que he hecho yo le entrevisté a ella, la dirección fue al contrario, en la que mejor me lo he pasado. Me pareció una tía súper cachonda, súper divertida. Creo que te vas a divertir un montón. Creo que tus oyentes se van a divertir un montón. Y si llevas la conversación por temas científicos y matemáticos, pese a lo que puedan parecer, va a acabar siendo una conversación súper divertida en la que vais a sacar un montón de curiosidades y vais a entender de manera muy clara, todos los que lo escuchéis, la importancia que tienen las matemáticas en el mundo que nos rodea y por qué no son tan difíciles como muchos han creído en el colegio. Y el problema simplemente se limitaba a que han tenido malos profesores. Sí. Gemma te hará, te reflejará esto de una manera que vas a quedar enamorado de las matemáticas de repente. Vale, perfecto, porque además a mí las matemáticas ya me gustaban, o sea que, vamos, lo voy a disfrutar. Yo soy ingeniero como tú, o sea que matemáticas he tenido bastantes. Pues sí. Pues Gemma te va a gustar entonces lo que vas a hablar con ella y la gente lo va a disfrutar, ¿eh? No se va a convertir para nada en un tema aburrido como pudiera parecer. Todo lo contrario, ya te digo que es de las entrevistas más divertidas que he hecho. Vale, pues perfecto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí no te quiero entretener más, Luis. Si alguien quiere encontrarte, nos dejas tus webs, tu contacto, tu Twitter, tu LinkedIn, lo que quieras. Sí, mi nombre en todas las redes sociales, incluido mi propio blog, YouTube, Twitter, es Monje Malo. Monje con G, como tú has dicho al principio, o sea, monje la palabra se escribe con J, mongemalo.com. Es el caso de la web, en Twitter Monje Malo, en Instagram Monje Malo, en Facebook Monje Malo, en LinkedIn Monje Malo, YouTube Monje Malo. Entonces, mongemalo.com, si te metes ahí tienes enlace a todas las redes sociales en las que soy activo y donde publico contenido. Donde más activo soy en YouTube. Y luego en la newsletter. Tengo una newsletter que intento enviar semanalmente en el que siempre cuento alguna cosa cachonda que a lo mejor públicamente no me atrevería a contar de otra forma. Entonces también os invito a que os metáis en mongemalo.com, os apuntéis a la newsletter, vayáis a YouTube, os convirtáis en suscriptores, vayáis al podcast, también podcast, Mongemalo también. Bueno, Quick Marketing y Ventas o Mongemalo, lo encontráis de las dos formas. Vais al podcast y también ahí podéis encontrar muchos más consejos de ventas. Pues perfecto, pues hasta aquí agradecerte el tiempo que nos has dedicado, Luis. Para mí un placer porque te había escuchado muchas veces al otro lado del micrófono. Hombre, hoy también te he escuchado ahí al otro lado de la pantalla, pero la verdad que muy contento de haber hablado contigo. Muy enriquecedora la conversación que hemos tenido. Hemos aprendido un montón de cosas sobre ventas, sobre webs, sobre newsletters. O sea que vamos, para mí se ha cumplido el objetivo con creces. O sea que feliz de haber estado contigo hoy. Pues ha sido mutuo, me lo he pasado muy bien y
espero que nos escuche mucha gente. Espero. Y por supuesto, pues sí, cuando nos hayamos leído los libros que nos has recomendado, volveré a contactar contigo. Vamos a dejar la palabra intentar a un lado. No, es más, contactaré contigo. Eso es. Todavía más. Contactaré contigo para ver si podemos tener una siguiente conversación. Así que... Encantado de que así sea. Muy bien, pues un placer, Luis. Hasta aquí. Bueno, Alfonso, que vaya muy bien. Muy bien, hasta luego.